Continuamos analizando la Revolución Francesa y el rol que va a tener Napoleón Bonaparte en este proceso. Como les decía, Napoleón Bonaparte, este militar de carrera, había logrado popularidad con sus éxitos en las campañas militares en Italia y en Egipto. Tengan en cuenta que Francia estaba viviendo una situación interna de crisis con los periodos del periodo del terror encabezado por Robespierre, que estaba siendo atacada por distintas potencias europeas, y Napoleón, sin embargo, comienza a tener éxitos militares, lo que le va a dar popularidad. Además, al estar casado con la viuda de un general, esta mujer se llamaba Josefina, lo va a ayudar a conectarse con personas en el poder. Entonces decíamos, en una primera etapa, él es nombrado cónsul, donde trata de lograr la estabilidad en el interior de Francia y tratar de evitar el avance de las potencias europeas sobre Francia. Para esto, él va a luchar contra aquellos que quieren establecer el antiguo régimen y los jacobinos, que eran los que impulsaban las revoluciones, de manera radical y violenta. Y había logrado promulgar el Código Civil, donde aparecen los principios de libertad e igualdad, y que inclusive él va a expandir a los países donde él conquiste o tenga influencia. Él se autoproclama emperador. De una manera bastante simbólica, él convoca al Papa, que estaba en Roma, que estaba en Italia, hacia París. El Papa va por temor a ser invadido por Napoleón, y en el momento en que el Papa va a coronar a Napoleón, porque Napoleón lo que quiere es que su poder sea legitimizado por Dios, por la religión, él le saca la corona al Papa y se pone él mismo la corona. Lo mismo va a hacer con su esposa Josefina, dando a entender en este hecho simbólico que él tiene mayor poder inclusive que la Iglesia, inclusive que Dios. Ya durante el Imperio Napoleónico, él va a lograr la expansión de Francia sobre Europa. Va a formar el Imperio francés a través de guerras y enfrentamientos, sobre todo con Gran Bretaña, con Inglaterra. Gran Bretaña lo que quiere es evitar el avance del poderío que está teniendo Napoleón. Cuando Napoleón se enfrenta, es derrotado Napoleón en el mar por la gran flota de Inglaterra, pero para castigar a Gran Bretaña, lo que hace Napoleón es establecer el bloqueo continental. ¿Qué quiere decir esto? Al establecer el bloqueo continental, Napoleón impide que Gran Bretaña venda sus productos en Europa. Tengan en cuenta que Inglaterra está desarrollando su primera revolución industrial y necesita vender sus productos en el mercado europeo. ¿Sí? Bloqueo marítimo, bloqueo continental. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Trafalgar, una batalla naval donde ganan los ingleses, Napoleón establece este bloqueo marítimo e Inglaterra, además que ya ha perdido sus colonias de Estados Unidos, sus colonias en América, empieza a buscar nuevos mercados. Y ahí vamos a estudiar en su momento que va a intentar invadir, por ejemplo, Buenos Aires, en lo que se conocieron como la primera y la segunda invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires. Pero eso va a ser en otro momento. Claro, Gran Bretaña e Inglaterra tiene un país aliado en Europa y ese país aliado es Portugal. Tengan presente esto. Bien. Ideológicamente, Napoleón logra que su ejército, a medida que se expanda sobre el continente europeo, lleve las ideas de soberanía, nacionalidad, igualdad y libertad a los países ocupados y que Napoleón vaya eliminando el antiguo régimen y poniendo las bases, inspirando a estas regiones con el Código Civil francés. Por supuesto, hay una reacción nacionalista antifrancesa en España y Rusia que forman una coalición, una alianza contra Napoleón, que se va a extender 10 años, entre 1805 y 1815. Gran Bretaña, Austria, Prusia. Prusia es lo que hoy sería
Alemania y Rusia. Napoleón va a ser derrotado en la batalla de Waterloo, va a ser trasladado y desterrado a la isla de Santa Elena y comienza una nueva etapa. Fíjense en acá la expansión que logra Napoleón de Francia, ¿sí? Extiende sus territorios a lo que son los Países Bajos, a donde está Bélgica, sobre el norte de Italia, ¿sí? Lo que hoy sería también la parte de Yugoslavia, expande, pero además logra controlar ciertos países, por ejemplo en España. En España va a poner a su hermano como rey de español. Yo les decía que Napoleón, para frenar el poder de Inglaterra, establece el bloqueo continental, hace que Inglaterra no pueda vender sus productos en Europa. El único país aliado que tiene Inglaterra es Portugal. Sí, tenemos acá Portugal, que no acepta el bloqueo continental y comienza a recibir los productos ingleses. Francia, Napoleón, pretende invadir Portugal. Sí o sí tiene que pasar por España. Eso va a ser en 1808. Y tengan en cuenta que América Latina comienza su proceso revolucionario en 1810. Está relacionado, está vinculado. Porque cuando Napoleón pasa por España, imagínense que no pasa tranquilo, despacio, sino que su ejército pasa violando, arrasando, quemando, va a haber una crisis en la monarquía española. Frente a esta crisis de la monarquía española, Napoleón pone a su hermano José Bonaparte y encarcela a los reyes españoles. Esto va a terminar desembocando en la crisis del proceso de independencia en América Española. Bien, acá tenemos a Napoleón en este cuadro marcando su poderío. Y vamos a ver ahora qué consecuencias trajo la Revolución Francesa, qué provocó, cuáles fueron los efectos. Bueno, como les decíamos, los historiadores consideran que es el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. Y como ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo de esta clase, se elimina el antiguo régimen. ¿Qué significa esto? Que a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, hay un cambio radical en el rol del hombre. Deja de ser súbdito, esa persona fiel que simplemente tiene que obedecer lo que dice el rey, a convertirse en un ciudadano que tiene derechos. Además, se cuestiona la monarquía absoluta hereditaria de origen divino. Esto va a perdurar, a pesar de que se intentan imponer, no logran hacerlo de forma definitiva. Se expande la idea de la soberanía popular, que el poder, insistimos, no está en el rey, sino en la gente. Aparecen nuevas formas de gobierno, como las monarquías constitucionales o la república. Se elaboran distintas constituciones, en esta Revolución Francesa hubo varias constituciones. La burguesía finalmente accede a este poder político, porque tenía poder cultural, tenía poder económico, ahora accede a este poder político, y comienza un proceso de cambio en la estructura agraria. Va a comenzar a expandirse sobre Europa esta revolución industrial. Se expanden las ideas de libertad, liberales y nacionalistas por toda Europa y además, como ya les dije, estas ideas revolucionarias se expanden sobre América colonial española, que va a provocar luego el proceso de independencia en las colonias de origen español. Entonces, en esta clase lo que vimos fue la Revolución Francesa tratando de ver sus causas profundas e inmediatas y qué consecuencias trajo para el mundo occidental, tanto Europa como en América. Espero que esta clase les sea de utilidad. Nos estamos viendo la profe Paola.